Hola, buenos días. Soy Maite Azuela, integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana, del ANCA. El ANCA tiene sobre todo la historia de su origen después de las elecciones del 2009, poquito después, quizá incluso unas semanas antes, diría yo, cuando algunos grupos que estuvimos promoviendo el voto nulo, justamente como una protesta contra estos partidos políticos diluidos de los que no veíamos una diferencia de colores entre uno y otro y de propuestas, pues vimos cómo podíamos los ciudadanos de algún modo evidenciar que el sistema político nos estaba asfixiando y que nos sentíamos completamente excluidos de él, porque no podíamos aspirar a formar partidos políticos nuevos con los requisitos justo que se tienen ahora, no podíamos aspirar a las candidaturas independientes y no teníamos ningún mecanismo para castigar y para exigir rendición de cuentas a los que estaban ya ejerciendo el poder. Entonces, afortunadamente dimos unos con otros gracias a las redes sociales y ahora tenemos un grupo fuerte y sólido que ha perdurado durante 2 años. Y justamente platicando de reforma política la semana pasada que nos reunimos en nuestra 6ª asamblea, pues veíamos la urgencia y la inmediatez. Por ahí decían no hay que pensar en inmediatez. Desafortunadamente tenemos que pensar en inmediatez porque los diputados nos llevan siempre al extremo, es decir, tienen desde el momento en que la demanda estuvo puesta sobre la mesa, y no fue solamente por el voto nulo, sino porque ya muchos ciudadanos venimos exigiendo reforma del Estado, ni siquiera reforma política acotada al sistema, sino todo lo que en el Estado tendría que modificarse para reconstruir nuestras instituciones. Pero bueno, pensando en que lo posible era la reforma política, estuvimos empujándola desde ahí e hicimos varias demandas que ahora se quedaron fuera con el dictamen del Senado. Entonces, de algún modo, en este regateo, pues entendimos que era una buena manera de comenzar, que aunque nos dejaban fuera una de nuestras principales demandas, que es la reducción de los recursos a los partidos políticos, porque es el único presupuesto que está protegido en la Constitución, y la verdad es que es pues muy insultante que ni siquiera tengamos protegido el presupuesto para vivienda, para alimentación, para emergencias en caso de que hubiera pues algún tipo de terremoto o cosas que pusieran a la sociedad realmente en un estado vulnerable. No, los partidos políticos, y lo tienen amarrado al padrón electoral. Entonces, aunque de ese padrón electoral vote el 60% o el 50%, ellos siguen recibiendo el recurso de aquellos ciudadanos que no votamos. Bueno, también quedó fuera la revocación de mandato, quedó fuera la regulación del voto nulo, pero quedaron dentro 4 elementos que nos parecen importantes y que creemos que con la buena señal de que el Senado, con todos los defectos que tienen sus partidos políticos y los senadores que los representan, habían por lo menos incorporado las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, con un alto requisito de porcentaje del 0.25%, pero que podríamos intentar nosotros meter iniciativas a partir de pues, esta ventana. Creemos que lo que vale la pena es ahora presionar. Si ya está ahí el dictamen del Senado, aunque nos gustaría una reforma política mucho más amplia, mucho más incluyente, que tuviera más consecuencias sobre el abuso de poder de quienes lo tienen y que tuviera muchas más posibilidades de abrirnos el acceso al poder a quienes no lo tenemos, pues por lo pronto nos conformamos con que nos cumplan con ese dictamen. Entonces, el llamado sería a ver qué hacemos en este acotado tiempo y sobre todo en los foros que los diputados van a abrir para que la discusión pues llegue hasta ciertas consecuencias, esperamos nosotros. Y creemos que una de las exigencias que tenemos que subrayar es que los que estamos aquí en un foro como este podamos estar en ese foro discutiendo con los legisladores. Normalmente invitan a los especialistas en reforma política y van y vienen prestigiados académicos que les agradecemos que apoyen e impulsen esto, pero los ciudadanos que vivimos el día a día de cómo enfrentarnos a conformar un partido político con las reglas asquerosas a las que nos tenemos que enfrentar, o que no podemos lanzarnos como candidatos ciudadanos o apoyar a quien creemos que se debe de lanzar, pues lo tenemos completamente cerrado. Entonces, yo creo que por ahora, aunque tenemos un montón de demandas, y aunque podemos pensar en la reforma política mucho más amplia o en la reforma del Estado mucho más amplia y en la conformación de instituciones más sólida, nos queda enfocarnos. Yo creo que le apuestan mucho a que nos dispersemos, a que tengamos tantos grupos y tantas demandas que sea imposible que nosotros mismos nos articulemos como ciudadanos para pedir una sola cosa. Entonces, ya la tenemos ahí, el dictamen está puesto sobre la mesa y sí, no nos complace, lo hemos dicho muchas veces, pero entendemos que es una ventana que una vez que logremos abrir, nos permitirá justamente incorporarnos a ese sistema y desde adentro reventarlo. Entonces, exigir que se logre, y creo que pensando como en este talón de Aquiles del que hablaban, o del punto débil de los políticos que nos gobiernan, que no todos son iguales, pero desafortunadamente parece que la mayoría sí lo son,
pues pensar que lo único que les duele y lo que los empodera finalmente es el voto. Entonces yo creo que sí tenemos que estar pensando que si no nos cumplen con esta reforma política, los ciudadanos que ya logramos identificarnos, que logramos organizarnos, tenemos que empezar a pensar en una estrategia de voto distinta, en donde en serio no sientan que cuentan con nosotros, votemos o no votemos, anulemos o no anulemos, les conformemos un congreso plural o no se les conformemos, algo se nos tiene que ocurrir para en ese momento castigarlos por no cumplirnos con esta reforma política y por el resto de las demandas que tenemos colgando en el tendedero. Gracias. Perdón, una pregunta. Ahorita que me hablaste del voto nulo, yo pensé, por ahí me llegó un mensaje de internet, que si anulábamos el voto, tenía entendido que si anulábamos el voto, entonces se reducía el dinero a los partidos. ¿No es cierto eso? No, no tiene repercusiones. Por eso una de las propuestas que hacía el ANCA era que estuviera regulado en el COFIPE, en el Código Federal de Procedimientos Electorales, de manera que en otros países sucede, en Argentina, en Brasil, cuando hay un porcentaje determinado de voto nulo, pues entonces eso reduce el presupuesto de los partidos. Lo más que conseguimos nosotros con 1.800.000 votos nulos en la elección intermedia anterior fue que uno de los partidos pequeñitos que intentaba colarse y conseguir su registro no lo consiguiera. Pero no es finalmente lo que el voto nulo busca. Lo que el voto nulo busca es que tenga repercusiones sobre el resto de los partidos políticos. Ok, gracias.